pulmón, cáncer pulmonar, llamado también cáncer broncogénico. Tienen que tomar apuntes, muchachos, pues las clases virtuales son para tomar apuntes. Tomen apuntes. Vamos a hacer una referencia histórica. Decía, al principio del siglo XX, el cáncer pulmonar era una enfermedad poco frecuente, ¿no? El aumento progresivo del tabaquismo ha hecho de que se descubran más casos de tuberculosis en el mundo. En las décadas del 1930 al 50 aparecen los primeros estudios epidemiológicos de asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. Actualmente sabemos que el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Uno de los primeros cánceres en el mundo es el pulmonar. Es un problema de salud pública. Los datos epidemiológicos, la incidencia de cáncer hasta el año 25 era de 2.480.675 cánceres, ¿no? 2.6% más que el 23, 31% más en mujeres y 4.2% de la mortalidad entre el sexo femenino. Parece, diríamos, que los más fumadores son varones, no es así, son mujeres también ahora. Ahora se está incrementando el hábito en mujeres. ¿Cuál es la relación histórica entre el tabaco y cáncer de pulmón? Hay hitos importantes, ¿no? En 1950 hay un estudio de Dolly Hill que indica que hay una agresión del tabaco hacia el organismo y principalmente a los pulmones. El daño es hacia todo el organismo, pero con más importancia a los pulmones. En 1964 hay un informe en Estados Unidos, el General Surgeon, que informa el descubrimiento de cánceres de pulmón en el 90% de los pacientes que fumaban más de 2 años. Entonces, se dirían cancerígenos en esa época, como los benzopirenos, las nitrosaminas, el arsénico y los metales pesados en el tabaco y en el papel, producto de la combustión, el cigarrillo. Por lo tanto, pues el impacto epidemiológico de fumar es, es más importante para el tabaco. Entonces, algunos otros causantes pueden ser la marihuana, por ejemplo, también, la predisposición genética que puede tener una persona que no fuma, que puede tener predisposición a tener cáncer, la contaminación del medio ambiente. Pero el tabaquismo causa el 80-90% de los casos. En nuestro medio es 90% de los casos. Posteriormente, en la historia epidemiológica de la enfermedad, se reconocen otras causas como el radón, el asbesto, uso de biomasa en uso doméstico de la biomasa y las contaminantes ambientales. En las décadas del año 70 al 80, las radiografías de tórax a los pacientes era la principal herramienta de descubrimiento de cáncer. Después, la tomografía axial computarizada en el siglo XXI. Y actualmente el PET, ¿no? La tomografía por positrones. Y el EBUS, que es una endoscopía, que es podríamos decir, una ecopulmonar, ecografía pulmonar por endoscopía. Eso es lo último que se está utilizando para hacer biopsias moleculares, que también es lo último, lo más moderno para el diagnóstico del cáncer. Entonces,
la evolución terapéutica del cáncer, cuando se descubre un cáncer, inicialmente era cirugía única, era la única opción, pero posteriormente la quimioterapia basada en platinos, la radioterapia moderna, en la actualidad hay terapias dirigidas, ¿no? Pues, moleculares, inmunoterapia, anti-PD1. Entonces, esas son, vamos a decir, las características actuales de la terapéutica. ¿Cuáles son las situaciones actuales y las perspectivas futuras del cáncer? Panorama actual: es la principal causa de muerte de cáncer a nivel mundial. Hay mayor supervivencia actualmente de los cánceres pulmonares gracias a un diagnóstico precoz que se puede hacer, y hay terapias personalizadas a los pacientes. La importancia creciente del tamizaje con tomografía es muy importante. Es más, actualmente a los epocosos, los que fuman, es obligatorio hacerles tomografía para descubrirles a tiempo el cáncer pulmonar, porque de EPOC puede pasar fácilmente a cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuáles son las tendencias futuras? En el futuro, la medicina de la precisión, eso es el futuro en el cáncer pulmonar. Entonces, explica la transición de los biomarcadores y la biopsia líquida, biopsias líquidas intrapulmonares. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en las imágenes para descubrir más rápidamente el cáncer de pulmón en los fumadores. Debe haber una prevención primaria ya. Esa es la tendencia futura. Control del tabaquismo, es decir, ya tenemos en la comunidad a nivel mundial y especialmente en Bolivia, evitar el humo del tabaco desde los colegios, en los colegios, porque si ustedes van a los colegios, en los colegios están fumando, los chicos fuman, en el mismo colegio van al baño y entran al baño, hacen pipí y después echan sus cigarros en el baño, encerrados en el baño, en el colegio, en los colegios. Por lo tanto, eso tenemos que educar a las personas. Nosotros como médicos tenemos que ir a los colegios y dar información sobre el daño que produce el cigarro y sobre la producción de cáncer de pulmón a los fumadores. Y el control de la contaminación ambiental también. Entonces, ¿cuál es la cronología histórica de las prohibiciones de antitabaco? Entonces, ya el tabaco está prohibido en el mundo. En 1964, ya les he dicho, había un informe general oficial que el cáncer pulmonar está producido por el tabaco. En 1965 al 70 comenzaron las advertencias sanitarias obligatorias en los paquetes de cigarrillos. Ahí dice utilizar esto, fumar produce cáncer, dice en cada paquete. En 1971, Estados Unidos prohíbe la publicidad de cigarrillos de la televisión, y después ya en el 75 prácticamente en todo el mundo se prohíbe la publicidad de cigarrillos. En la década del 1980 al 2000 se amplían las prohibiciones a patrocinio de deportivos, porque incluso las competencias de automóviles de Fórmula 1 estaban auspiciadas por tabacaleras, por tabaco, por cigarrillos, por marcas de cigarrillos. En 1980 muchos países europeos restringen la publicidad, y después, al 1990 hasta el 2000, se amplían las prohibiciones prácticamente a todo el mundo. El 2003, la OMS aprueba el convenio marco para el control del tabaco, donde la UMSA está inscrita en la lucha antitabaco. El 2005 adelante, la prohibición mundial y los patrocinios son prohibidos totalmente. Entonces, el Día Mundial del Cáncer, ¿cuándo es el Día Mundial del Cáncer? ¿Cuándo es? ¿Quién sabe? Si alguien sabe, me contesta. El cáncer de pulmón. Bueno,
me avisan. El cáncer de pulmón es mundialmente el cáncer más mortal. Está matando a 1.6 millones de personas por año y está creciendo cada vez más. Entonces, en conclusión, el hábito de tabaco es el que produce cáncer de pulmón. ¿Cuál es la importancia clínica? La principal causa de muerte por cáncer, vean ustedes las curvas, por edades. El diagnóstico tardío se hace en el 60% de los casos en nuestro medio. 60% de los cánceres de pulmón hacemos diagnóstico ya tarde, cuando el paciente prácticamente no tiene remedio y su sobrevida ya no va más allá de los 5, más allá de los 4, entre los 4 y 5 años. Hay alta carga en la consulta por cáncer de pulmón, fíjense, 1.2% en las consultas de los médicos especialistas. Y el impacto en los sistemas de salud también es importante. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es descubrir muy rápidamente la lesión pulmonar. Como están viendo en la radiografía, la lesión pulmonar aquí en esta zona es un tumor, fíjense, está señalado por la flecha. Ya este tumor ha pasado los 4 centímetros de diámetro y realmente la sobrevida para los pacientes pues ya no es la mejor. Entonces, en todo fumador con tos crónica, escuchen bien esto, anoten, en todo fumador con tos crónica hay que descartar cáncer hasta demostrar lo contrario. La mejor forma es la tomografía de alta resolución. A todo epocoso hay que hacerle tomografía, especialmente si hay cambios en las características de su expectoración. Es decir, el paciente dice, doctor, yo toso, expectoro como saliva, así expectoro. Pero un día viene y te dice, doctor, estaba así mi expectoración, pero desde hace una semana, desde hace unos 5 días estoy tosiendo con rayitas de sangre, con tos en las flemas encuentro rayitas de sangre, puntitos de sangre o muy mucopurulento, o sea, amarillento puro. Entonces, a ese paciente hay que hacerle tomografía. Entonces, hay que aplicar, pues, la epidemiología, indicando, la epidemiología nos indica que hay mayor incidencia en hombres, pero se va incrementando en las mujeres. La edad que se presenta es de 60 a 75 años. En Latinoamérica, en especial en Bolivia, hay subdiagnóstico del cáncer de pulmón. Hay alta relación con determinantes sociales, por ejemplo. En los colegios, el que no fuma, no, pues lo discriminan al que no fuma en el grupo. En el grupo de amigos, no quieres fumar, no, lo discriminan. Por lo tanto, hay un componente social y psicológico muy importante en el hábito tabáquico. Entonces, la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes entre los años desde el 2000 hasta el presente, fíjense ustedes cómo ha ido aumentando el cáncer en los varones y también en las mujeres, la incidencia de cáncer se ha ido incrementando. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la práctica clínica? El CD tiene que tomarse el índice de tabaco, el índice de fumador. Esos son el número de cigarrillos que fuma al año, por los años que fuma, dividido entre 20, porque cada cajetilla tiene 20 cigarrillos. Entonces ese índice va aumentando cuando es mayor a 2, ya es un posible cáncer de pulmón. El tabaquismo activo, entonces, se mide con el índice tabáquico por año. La exposición ocupacional a minería y asbesto, y que además fuman, el minero puede fumar y fuma, y ese es mayor riesgo. La biomasa también, el uso de la biomasa, las heces fecales del ganado vacuno, por ejemplo, para labores domésticas, para la cocina, eso aumenta la posibilidad de cáncer de pulmón. Y el EPOC como factor independiente.
El epocoso es un posible cáncer de pulmón. Una perla les doy, una perlita. No fumadores, hay que pensar en adenocarcinoma, en la forma adenocarcinoma. Ya les voy a decir cuáles son las formas de cáncer de pulmón. La clasificación relevante para el manejo del cáncer de pulmón divide al cáncer en dos, el microcítico y el no microcítico. Aquí a la izquierda de sus pantallas está el no microcítico y a la derecha está el microcítico, o de células pequeñas, o de células en avena. Y los cuatro, los otros que no son microcáncer, o sea, microcíticos, son el adenocarcinoma, que está aquí, el carcinoma espinocelular, que es con células que se parecen a las células espinosas de la dermis, y el gigantocelular, Esta clasificación es importante porque el corazón pulmonar crónico tiene comportamiento agresivo. Cáncer de pulmonar en un paciente epocoso tiene comportamiento progresivo cuando es microcítico. El microcítico es prácticamente ya de orden sistémico, da metástasis muy rápidamente y es el más grave. Anoten, el microcítico es el más grave. El no microcítico tiene posibilidad de manejo quirúrgico todavía. En nuestro medio el 85% es no microcítico y el microcítico es felizmente 15%, menos, ¿no? En porcentaje menor. Entonces, hablando de la histología, el cáncer de células pequeñas o microcítico, que hemos dicho es 16, 15%, a las células no pequeñas 85%, las diferencias histopatológicas es como ustedes están viendo en la lámina. El carcinoma microcítico tiene altas mitosis por campo, citoplasma escaso, cromatina granular y sin nucleolo. Se parecen a los granos de avena, fíjense cómo está aquí la histología, como granitos de avena. Por eso se llama hot cell carcinoma también, los americanos le llaman hot cell. Hot quiere decir avena. El adenocarcinoma es un carcinoma que produce mucina en gran cantidad, con estructura tubular, glandular. Las células escamosas, células escamosas y el gigantocelular, son áreas de queratinización, desmosomas y perlas córneas. El carcinoma de células grandes es el 1.5% en nuestro medio. Ahí están los porcentajes por género, ¿no? Masculino y género femenino. El de células pequeñas en el femenino 11.7% y 88.3% en los varones. En cambio, en los no pequeñas, en los varones es 87% y en las mujeres 13%. Perdón, en el cáncer en masculino es 87% de células no pequeñas y células pequeñas 13%. Y en el femenino 88.3%, 88.3% son no pequeñas y 11.7% son células pequeñas, carcinoma de células pequeñas. Repito, el más agresivo, el más grave, el de peor pronóstico, que produce metástasis muy rápidas, es el microcitoma o microcarcinoma, o también llamado carcinoma en células pequeñas. Hay subtipos de cáncer pulmonar de células no pequeñas. ¿Y cuál es su relación clínica? En el adenocarcinoma es periférico, en la periferia del pulmón, muy pegado a la pleura, y da derrames pleurales. En una mayoría en nuestro medio, el adenocarcinoma es en no fumadores, El escamoso es central y se presenta en fumadores. Y el de células gigantes es un diagnóstico de exclusión, o sea, excluidos los otros tipos
podemos encontrar el de células gigantes, que es 1.5% del total. Entonces, de células pequeñas, 85%, de células pequeñas o microcítico, 15%. Ahí están las cifras y la estructura, las características. ¿Cuáles son las bases moleculares? ¿Qué es la clave actual para definir la secuenciación inmunohistoquímica? Es obligatorio hacer inmunohistoquímica en los cánceres. Entonces, las mutaciones accionables, entonces el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ese es un marcador. El ALK, la quinasa del linfoma anaplásico. El ROS1 es un biomarcador que se fusiona con otros genes. El BRAF, gen que codifica la proteína esencial para señalar el crecimiento celular, es importante. Y el MET codifica una proteína receptora de tiroquinasa, ¿no? Una perla importante con esto de la inmunohistoquímica. Todo paciente con carcinoma pulmonar de células no pequeñas, no escamoso, que no es escamoso, debe someterse a este test molecular de inmunohistoquímica. Eso lo hacen los patólogos en patología, juntamente con la biopsia. La presentación clínica es tos persistente en el paciente epocoso y que cambia su expectación. O te dice tengo dolor retroesternal, puede tener hemoptisis, tiene disnea que se aumenta, es más progresiva la disnea, dolor torácico retroesternal y síntomas constitucionales en la enfermedad avanzada, como por ejemplo pérdida de peso, astenia, dinamia, hiporexia, etc. Los síntomas de alarma más importantes para el cáncer son síndrome de vena cava superior, el síndrome de Pancoast, que está producido por un tumor en el lóbulo superior, en el vértice pulmonar, que produce síndrome de Claude-Bernard Horner, o sea, el paciente tiene caída del párpado, lagrimeo, dolor en el miembro superior del lado comprometido. El derrame pleural es síntoma de alarma, la disfonía y el dolor óseo, Entonces, a propósito de una urgencia oncológica, les puedo mostrar este caso, un caso clínico de un paciente fumador. Fíjense las características del tumor en la tomografía. Es un tumor, es una masa tumoral que en la tomografía se ve la masa y en la periferia no está bien limitada la masa, sino que tiene puntas como un cacto. Entonces es de límite así espinoso. Entonces eso eh, te, te indica la posibilidad de un cáncer de pulmón en un paciente epocoso. Este es un caso clínico de un señor de 78 años, ¿no? Que tiene hábito tabaco de una cajetilla de cigarrillos diario por 60 años, ¿no? 60 años fumando. Y entonces acude con cuadro clínico con pérdida de peso, ¿no? Astenia, dinamia, hiporexia y el síndrome de compresión de la vena cava superior. Se le hacen las tomografías, se le hace la biopsia, se le hace histopatología y entonces se diagnostica un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ahí está, miren cómo es la presencia del síndrome de vena cava superior y el cáncer en el lóbulo superior derecho. Es una masa con atelectasia del lóbulo superior derecho. Generalmente el síndrome de vena cava superior se acompaña de exoptalmo, de ojos saltones, de cuello así engrosado como este. Cuello se llama proconsular, circulación colateral, ahí está. Entonces hay síndromes paraneoplásicos que nos pueden orientar en el diagnóstico. Por ejemplo, en el
carcinoma pulmonar de células pequeñas, puede presentarse síndrome de insuficiencia de hormona antidiurética, pseudo-Cushing, carcinomas, en el carcinoma escamoso hay hipercalcemia, etcétera. Son síndromes paraneoplásicos. Entonces hay un algoritmo diagnóstico. Imagen inicial de la radiografía de tórax, confirmación con TAC, estratificación con PET, con la tomografía por positrones, y diagnóstico con la biopsia y la inmunohistoquímica. Una perla. No iniciar tratamiento sin histopatología, es decir, los colegas oncólogos no inician tratamiento si no hay una histopatología e histoquímica de clasificación del carcinoma. Y ahí está, fíjense lo que les decía, aquí está la masa tumoral, esta es una radiografía póstero anterior de tórax, a la izquierda de sus pantallas, con masa tumoral y periferia con irregular, como un cactus, aquí está, fíjense en la tomografía, como un cactus. Entonces aquí está la masa, aquí están los bordes de la masa espiculados como espinas, esas espinas las están dando la circulación linfática que sale de la masa tumoral. Entonces, métodos diagnósticos invasivos, ¿cuáles son? La broncoscopia es la más importante. El ELBUS, que es un gold estándar actualmente cuando se sospecha que hay ganglios mediastínicos comprometidos. ¿Qué es el EBUS? El EBUS es una ecografía bronquial que se hace por broncofibroscopía. Si el broncofibroscopio tiene un ecógrafo y que que ilumina, vamos a decir así, las metástasis ganglionares, se puede hacer biopsias. También la biopsia percutánea, como están viendo ustedes aquí en la tomografía, orientada por tomografía. Se pone una aguja y se mete, la toracocentesis y la toracoscopía. Aquí la toracoscopía para sacar biopsia de las pleuras para ver la metástasis pleural. Ahí se está haciendo un EBUS, ¿no? Ahora, ¿cómo se estratifica el cáncer? Con la estratificación, con la clasificación TNM. T quiere decir tumor, N quiere decir nódulo y M quiere decir metástasis hacia otros órganos. Entonces, ¿qué define eso? Define la resectibilidad o no resección del cáncer pulmonar. El pronóstico, cuál es el pronóstico de vida de ese paciente y también el tratamiento que se le debe hacer. Entonces, puede tener una subclasificación T1, T2, T3, T4. Los ganglios, los nódulos, los N, que es decir ganglios, nódulos linfáticos, que puede ser N0, N1, N2, N3, y las metástasis hacia otros órganos, que pueden ser M0 cuando no hay metástasis, M1 metástasis generalmente a cerebro y a hueso. Generalmente el cáncer pulmonar metastiza a huesos y a cerebro. Entonces, de acuerdo al tamaño del tumor, pues se va clasificando si es T1, T2, T3, T4, etcétera. Igual los nódulos, fíjense ustedes, ahí está cómo se clasifican los nódulos, la N de la clasificación TNM. Entonces, los nódulos pulmonares descubiertos son lo más importante, porque si en un epocoso descubres un nódulo pulmonar solitario, es una lesión única, redondeada, rodeada de parénquima pulmonar, menos de 3 centímetros de diámetro. La mayor parte son benignas en nuestro medio, pero y granulomatosas, o sea, que obedecen a tuberculosis o a martomas, pero los malignos puede ser tumor carcinoide, puede ser carcinoma broncogénico. Entonces, por lo tanto, el estadio 1 es ese nódulo solitario pequeño. El estadio 2 es de aumento de tamaño con nódulos
vamos a decir, circundantes. El estadio 3, nódulos bilaterales con ganglios en mediastinales moderados, y el estadio 4 es pues ya una diseminación con derrame pleural inclusive y ganglios y metástasis en ambos pulmones. La evaluación prequirúrgica se debe hacer con espirometría, con la dilución del CO para ver cómo está la membrana alveolo-capilar, y también hay que hacer ventilación. Si hay dudas, hay que hacer estudios de ventilación, ¿no? Ahí está el descubrimiento de cáncer pulmonar por imágenes que son determinadas por la radiografía de tórax y por la tomografía axial computarizada. Fíjense cómo son las imágenes. Algunos cánceres, los cánceres de escamo celulares, por ejemplo, pueden producir cavernas, igual que la tuberculosis. Entonces, tratamiento por estadio en el cáncer pulmonar de células no pequeñas, puede hacerse cirugía, puede ser multimodal, puede ser sistémico también. La cirugía puede ser lobectomías estándar, hay que evitar las neumonectomías totales, hay que evitar, si es posible, ¿no? Y hay segmentectomías en casos de que haya localización segmentaria. La quimioterapia es basada en platinos, puede ser adyuvante, puede ser neoadyuvante o puede ser paliativa simplemente. Y las terapias dirigidas con osimertinib, puede ser alectinib, que son los últimos terápicos, inmunoterápicos, y el PDL, por ejemplo, el pembrolizumab, y después también el nivolumab, que son los más utilizados para la quimioterapia. Seguimiento y conclusiones. El seguimiento con TAC periódico es muy importante en un paciente que ha sido diagnosticado y ha entregado a la quimioterapia, a la tomografía, perdón, a la neumonectomía, perdón, a la cirugía o a la radioterapia. Hay alto riesgo de recurrencia. El enfoque del seguimiento es multidisciplinario, no solamente el neumólogo, sino el cardiólogo, medicina interna, psicología, psiquiatría, etcétera. Es un equipo el que va controlando el seguimiento y de los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Cuál es la supervivencia estimada? Fíjense por estadios la supervivencia. Arriba el estadio A, 1A, el estadio 1. No pasan, pues, en tiempo los 60 meses. Los 60 meses. Fíjense qué grave es el cáncer de pulmón y si no se ha descubierto a tiempo. Entonces, la clave es descubrir a tiempo. Mensaje final para el cáncer. El diagnóstico debe ser precoz, ¿no? Eso cambia el pronóstico. Y la medicina personalizada es el estándar actual. No es mucho normas o protocolos normatizados, así es que no. Hay que hacer medicina personalizada. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Nos quedó claro. Todo claro. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima.